Bienvenidos a nuestro video, en el que a continuación les explicaremos varios conceptos sobre los inductores. Comencemos. Tipos y aplicaciones de bobinas. Inductores de núcleo de aire. Oscilan entre 1 a 32 vueltas. Tienen valores típicos de 2.5 nanohenrios a 1 microhenrio. Se suelen usar en aplicaciones de alta frecuencia. La bobina toroidal tiene valores típicos de 1 milihenrio hasta 30 milihenrios y suele tener aplicaciones como choke en circuitos de líneas de potencia de corriente alterna para filtrar transistorios y reducir interferencia M. Bobina Hartz-Choke tiene valores típicos de 3 microhenrios a 1 milihenrio y se utiliza en el suministro de líneas de corriente alterna que entregan altas corrientes. Bobina de línea de retardo. Se utiliza en las televisiones a color para corregir las diferencias de tiempo entre las señales a color y las de blanco y negro. Tiene valores típicos de entre 10 microhenrios a 50 microhenrios. Bobina choke de modo común. Utilizable en filtros de línea de corriente alterna, interruptores de potencia, carga de baterías y otro equipo electrónico. Sus valores típicos van de 0.6 milihenrios a 50 milihenrios. La bobina choke RF tiene valores típicos de 10 microhenrios a 50 microhenrios. Se suele usar en radio, televisiones y circuitos de comunicación. Los encontramos en circuitos de AM, FM y los UHF. Bobina de manchas. Se suelen utilizar en osciladores, filtros paso banda, etc. Sus valores suelen oscilar entre 0.1 microhenrios y 100 microhenrios. Los inductores de montaje de superficie se encuentran en circuitos que usan componentes miniaturizados sobre PCB multicapa. Tienen valores típicos de 0.01 microhenrios a 100 microhenrios. Finalmente, la bobina ajustable RF varía de 1 microhenrio a 100 microhenrios en sus valores típicos. Es utilizado en osciladores y diversos circuitos de RF como transceptores CB, televisores y radios. Los inductores, al igual que los resistores y capacitores, pueden colocarse en serie o en paralelo. Pueden obtenerse niveles crecientes de inductancia colocando inductores en serie, en tanto que si se les coloca en paralelo, pueden obtenerse niveles decrecientes. Con inductores en serie, la inductancia total sella de la misma manera que la resistencia total de resistores en serie. L total es igual a L1 más L2 más L3 hasta Ln. Con inductores en paralelo, la inductancia total se halla de la misma manera que la resistencia en paralelo. La inversa de su capacidad total equivalente es igual a la suma de los inversos de los inductores individuales. Con dos inductores en paralelo, L total es igual a L1 por L2 entre L1 más L2. Hay varias similitudes entre circuitos inductivos y capacitivos. El voltaje de un capacitor es equiparable a la corriente de un inductor y la corriente de un capacitor puede ser equiparado en muchas maneras por el voltaje de un inductor. Las formas de onda de almacenamiento tienen la misma forma y las constantes de tiempo se definen para cada configuración. Es importante recordar que la energía se almacena en la forma de un campo eléctrico entre las placas de un capacitor y en el caso de los inductores, la energía se almacena en la forma de un campo magnético que enlaza la bobina. Para entender mejor esto, hagamos un análisis al comportamiento de un circuito RL con el siguiente circuito. Empecemos con la fase de almacenamiento. En el instante en que se cierra el interruptor, la acción de bloqueo de la bobina impide el cambio instantáneo de la corriente a través de la bobina, y el resultado es igual a I L igual a 0, al no haber una corriente que pase por la bobina y el circuito en el instante en que se cierra el interruptor. El voltaje a través del resistor es de 0 volts, pues el voltaje del resistor es igual a la corriente del resistor por el resistor, o la corriente de la bobina por el resistor, que es igual a 0 amperes por el resistor, siendo así 0 volts. Aplicando la ley del voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo cerrado, se obtiene E volts a través de la bobina en el instante en que se cierra el interruptor. Al principio, la corriente se incrementa rápidamente, y luego más lentamente a medida que se aproxima a su valor estable. El voltaje que pasa por el resistor se eleva a la misma velocidad por la fórmula ya vista. Como el voltaje que fluye por la bobina es sensible a la velocidad de cambio de la corriente a través de la bobina, el voltaje alcanzará o estará cerca de su valor máximo al principio de la fase de almacenamiento. Finalmente, cuando la corriente alcanza su valor de estado estable, la corriente a través de la bobina deja de cambiar, y el voltaje que fluye por ella se reduce a 0 volts. En cualquier instante, el voltaje que pasa por la bobina puede determinarse con la ley de voltaje de Kirchhoff como sigue: V sub L es igual a E menos V sub R. La ecuación de la respuesta transitoria de la corriente a través de un inductor es
I sub L es igual a E entre R por I menos exponencial E elevado a menos T entre tau, con la constante de tiempo definida ahora como tau es igual a L entre R, siendo esta ecuación una relación de parámetros y no un producto como en el caso de un circuito capacitivo. El factor antes visto nos indica un nivel de 63.2% de la corriente que pasa por el inductor después de una constante de tiempo, 86.5% después de dos constantes de tiempo, etc. Si mantenemos constante a R y aumentamos L, la relación L entre R y el tiempo de elevación de 5 tau se incrementan, con niveles crecientes de L. Se espera el cambio de la respuesta transistora, debido a que cuanto más alto sea el nivel de inductancia, mayor será la acción de bloqueo del nivel de la corriente cambiante, y más largo el tiempo para alcanzar las condiciones de estado estable. El voltaje a través de la bobina se determina a través de la ecuación V sub L es igual a E por exponencial E elevado a menos T entre tau, y la ecuación de voltaje que pasa por el resistor es V sub R es igual a E por 1 menos exponencial E elevado a menos T entre tau. La forma de la curva de respuesta de voltaje que ha pasado por el resistor debe concordar con la de las corrientes I sub L por la relación ya vista. Como las formas de onda son similares a las obtenidas para circuitos capacitivos, supondremos que la fase de almacenamiento ha transcurrido y que las condiciones de estado estable se establecieron una vez que ha transcurrido un periodo igual a 5 constantes de tiempo. Además, como tau es igual a L entre R, siempre tendrá algún valor numérico, aun cuando en ocasiones suele ser muy pequeño. El periodo transitorio de 5 tau siempre tendrá algún valor numérico. Por consiguiente, en una red inductiva, la corriente no puede cambiar de manera instantánea. Si examinamos las condiciones existentes en el instante en que se cierra el interruptor, vemos que el voltaje a través de la bobina es E volts, aunque la corriente es de 0 amperes. Por consiguiente, el inductor adopta las características de un circuito abierto en el instante en que se cierra el interruptor. Sin embargo, si consideramos las condiciones en el momento en que se establecen las condiciones de estado estable, vemos que el voltaje a través de la bobina es de 0 volts y que la corriente alcanza un valor máximo de E entre R. Por consiguiente, el inductor adopta las características de un cortocircuito cuando se establecen las condiciones de estado estable. A diferencia del capacitor, un inductor aislado no puede continuar almacenando energía porque la ausencia de una trayectoria cerrada hace que la corriente se reduzca a cero y la energía se libera en forma de campo magnético. Si la apertura del interruptor para moverlo a otra posición provoca la rápida descarga de la energía almacenada, ¿cómo se puede analizar la fase de decaimiento de un circuito RL casi de la misma manera que un circuito RC? La solución es la siguiente. Cuando se cierra el interruptor, el voltaje que pasa por el resistor R2 es de E volts, y la rama RL responde como ya se escribió con los niveles y formas de onda. Una red de Thevenin de E en paralelo con R2 da por resultado la fuente, puesto que el cortocircuito que reemplaza a la fuente E pondrá en cortocircuito R2 cuando se determine la resistencia de Thevenin. Una vez que ha pasado la fase de almacenamiento y con las condiciones de estado estable establecidas, el interruptor puede abrirse sin el efecto de que se produzcan chispas o la rápida descarga debido al resistor R2, el cual proporciona una trayectoria completa para la corriente I sub L. El voltaje V sub L a través del inductor invierte su polaridad y su magnitud se determina con la siguiente ecuación. V sub L es igual a menos V sub R1 más V sub R2. El voltaje que pasa por el inductor puede cambiar instantáneamente, pero no así la corriente. El resultado es que la corriente I sub L debe mantener la misma dirección y magnitud. Por consiguiente, en el instante en el que el interruptor se abre, I sub L sigue siendo L sub L es igual a E entre R1 y V sub L es igual a menos 1 más R2 entre R1 por E, el cual es mayor que E volts por la relación R2 entre R1. En otras palabras, cuando el interruptor se abre, el voltaje que pasa por el inductor invierte su polaridad y se reduce instantáneamente de E a menos 1 más R2 entre R1 por E volts. Cuando el inductor libera la energía almacenada, el voltaje a través de la bobina se reduce a cero como sigue. V sub L es igual a menos V sub I por exponencial E elevado a menos T entre tau prima. Con V sub I es igual a 1 más R2 entre R1 por E. Y con tau prima es igual a L entre R total o L entre R1 más R2. La corriente se reduce desde un máximo de I sub M es igual a E entre R1 hasta 0. De modo que I sub L es igual a E entre R1 por exponencial E elevado a menos T entre tau prima. Con tau prima es igual a L entre R1 más R2. La expresión matemática para el voltaje que pasa a través de uno u otro resistor puede determinarse con la siguiente ecuación. V sub R1 es igual a E por exponencial E elevado a menos T entre tau prima.
El voltaje V sub R1 tiene la misma polaridad que durante la fase de almacenamiento, puesto que la corriente I sub L tiene la misma dirección. El voltaje V sub R2 se expresa como V sub R2 es igual a menos R2 entre R1 por E por exponencial E elevado a menos C entre tau prima. Y listo, con esto hemos acabado el análisis de un circuito RL junto con sus gráficas y ecuaciones. Con esto hemos concluido este video. Hasta la próxima.